Se rompe la barrera de los 2.000 muertos, 2.050 muertos. Y hoy mucho, 84 en un día. Hoy es un montón. Es un claro. montón. Es un montón. Se acelera, digamos, ya se rompió la barrera del 60% de ocupación en UTI, en las unidades de terapia intensiva, en lo que es el AMBA. 63,7, ya más 64 te diría. 783 total ocupadas. Son cifras muy duras. Claro. Muy duras. Justo que llegó a la mesa donde estaba el presidente Larreta y Kicillof, justo en el momento en que estaban planificando, a ver, che, abrimos un poquitito más a partir del lunes que viene. ¿Qué hacemos? Metemos a los runners, los chicos todos los días. Bueno, en el medio de esa conversación llegó el reporte. Sí, ¿te puedo decir algo personal? Sí. Yo te escuchaba hoy cuando hablabas de las 12 fases y decía... Una fase cada 7 días. Una fase cada 7 días. Que se iba abriendo todo de a poquito. Entre 5 y 7 días de duración cada fase. Sí. Yo sentado, estaba terminando de preparar el programa, hablando con Juan Pablo Zumpano, nuestro productor, buscando información para un lado, para otro, y decía, empecé a ver la certidumbre. Dije, 12 fases, bueno. Y ya sabíamos que a fines de septiembre volvíamos más o menos a la hora y media llegaron estas cifras. Claro. Te derrumban el ánimo. Yo creo que en la casa debe pasar lo mismo. Esto es muy largo. Son 119 días. Y además todos te dicen que no, ya son ahora 2 meses. 2 meses. Perdón, Claro, 4 meses. No, 4. 4 meses. Al 20 de julio. 120 días. 120 Creo que días. mañana, 120 días. A ver, cifras claves que están mirando Ciudad de Buenos Aires. Está muy cerquita de anunciar que el R0 podría caer por debajo del 1. Eso es alentador. O sea que en la ciudad de Buenos Aires estamos en la cima de la montaña y podemos empezar a bajar. Ahí, creo que era uno Spielman lo tiene. 2. ¿Cómo te va, Ezequiel? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. A ver, el R es el índice de contagios. ¿A cuántas personas contagia un infectado? Lo que estaban viendo en la ciudad, hay que ver los números ahora ponderados, pero como el domingo había habido menos de 800, va a estar más o menos en ese promedio. Están viendo que está a punto de bajar de 1. Estaba en 1,02. Bueno, eso es alentador. Porque si lo bajás, digamos, si lo bajás de 1.0, es la cifra que vos necesitas para abrir. Ahora, el problema es que no sabemos bien provincia, porque vos provincia, yo lo que miraba hoy, ¿sí? Que el nivel de letalidad es del 1.71, es cierto que es mucho, digamos, que está por debajo del 2.1, que es a nivel... mundial. A nivel, claro. Ahora, hay un tema importante, que hoy uno de los productores, Gonzalo, me lo marcaba, Gonzalo Prado, nuestro productor, me explica algo que es importante, que es la preocupación del rebrote que se puede dar en algunos lugares de la Argentina. Claro, concentrados en el AMBA, porque lógicamente los 100.000 casos son en el AMBA, si vos ves por cantidad de porcentaje, el aumento en el interior de la provincia de Buenos Aires en los últimos días fue del 34%, en el AMBA del 21%, pero en el resto del país casi entre 33 y 35%. Quiere decir que el resto del país, en forma muy aislada, provincia por provincia, va teniendo también casos. Sí, claro. Y hoy, si vos tenés un caso en una ciudad grande, digo, no pongo ejemplos para que nadie se preocupe, tenés que aislar prácticamente a toda la ciudad. Vos tenés hoy Cristian Balbo con ese trabajo espectacular que está haciendo A24 recorriendo todo el país, con el móvil federal para mostrar toda la Argentina, pues es un canal que se ve muchísimo. Muchísimo. Se fue a Mercedes, en provincia de Corrientes. Había terraplenes armados por los vecinos de este tamaño. Para que nadie pase con el No auto. quieren a nadie adentro. Claro. 40.000, 35.000... Nos cuidamos habitantes. entre nosotros, nadie entra. Que no entre nadie. Que no entre nadie. Entonces, digo, en este contexto, yo me pregunto qué va a pasar y cómo se van a parar tanto el presidente como Kicillof y Larreta para salir a anunciar que abren, porque yo me parece que la apertura es Veamos inevitable. mañana. Es Veamos inevitable, mañana. Eduardo, la apertura. Políticamente inevitable. Por el tema económico, indudablemente sí. El tema es si otra vez va a estar por encima lo sanitario de lo económico o lo económico un poquitito más arriba
de los sanitarios, qué sé yo. Pero no tenés margen, me parece, Eduardo. El hartazgo de la gente, el bolsillo de la gente, qué sé yo. Chao, querido. Edu, gracias por quedarte chao. estos minutitos. Vamos a comenzar 4 días de esta manera, con mucha información que tenemos. Estamos con Ezequiel chequeando datos, básicamente para tratar de llevarles toda la información, pero Ezequiel tiene una información de último momento. La información, Ezequiel, es de último momento. Facundo, mañana va a haber reunión del comité de expertos con el presidente Alberto Fernández, y recién el anuncio sería el viernes. Hay una intención política y también económica de la ciudad de efectivamente avanzar con la reapertura, es decir, que vuelvan a trabajar los comercios no esenciales barriales, que vuelva a haber actividad física en la ciudad. Y quien por estas horas puso un freno de mano mirando los números fue el gobernador Axel Kicillof. En la reunión de hoy en Casa Rosada, la provincia de Buenos Aires fue la que mostró mayores dudas. Por eso, Kicillof también va a estudiar estos nuevos números con su equipo de epidemiólogos, y todas las decisiones, dejó trascender el gobernador, las va a tomar con su equipo de salud, con el presidente Alberto Fernández y con los intendentes, porque acá, Facundo, es clave en la provincia de Buenos Aires distinguir el conurbano y las zonas que están comprometidas en cuanto a los casos. Por ejemplo, el municipio de San Fernando, que es uno de los más comprometidos, y por el otro lado, gran parte de la provincia de Buenos Aires que está en fase 3, en fase 4 y en fase 5, porque casi están con muy pocos contagios. Entonces la información... Ahora, Ezequiel, ¿hay algún indicio? Porque, a ver, le queremos transmitir a la gente qué es lo que está pasando, ¿sí? Cuando vos te encontrás con 4.250 casos, 2.734 en la provincia de Buenos Aires, 1.220 en la capital federal, 82 muertos en el día, 2.050 muertos desde que comenzó la pandemia, la pregunta es sencilla. ¿Se abre o no se abre, Ezequiel, en Ciudad de Buenos Aires? La decisión está tomada en abrir, Facundo. Acá la discusión va a ser cuánto y cómo, porque había un plan de trabajo que había llevado hoy Horacio Rodríguez Larreta con el ministro de Salud Fernán Quirós, del cual habían hablado ayer los jefes de gabinete de provincia de ciudad, Felipe Miguel y Carlos Bianco, que es probable, Facu, que no sea tan rápido como hubiesen querido las autoridades porteñas. Quiere decir, pero el esta plan de información apertura... que veníamos manejando de 12 fases, que ahora las podemos ver, seguramente para ir viendo fase por fase, choca un poco quizás con la rapidez. Digo, pensemos esto en un calendario, semana por semana ir soltando algunas actividades, quizás esa planificación con la que entró Rodríguez Larreta a la Quinta de Olivos, se choca un poco con las cifras, o se choca un poco con la decisión del propio Kicillof, que está pidiendo, esperen un poco, porque las cifras no son tan alentadoras. Se puede retrasar, Facu. A ver, acá lo que puede pasar es que se puede retrasar y que pueden un poco moldear ese esquema original, que en un ratito vamos a repasar y vamos a contar algunos detalles más que conseguimos esta semana. Bien. Pero sí lo que puede pasar es que se retrase un poco más. Vos pensás, Facu, que esto lo dice Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño, la provincia lleva un delay, un retraso de 2 semanas con respecto a cómo viene la curva de contagios en la ciudad de Buenos Aires, que fue donde se originó, donde comenzó la pandemia, por el ingreso a 6, porque la gran mayoría de la gente que venía del exterior efectivamente estaba en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, los números que vos hoy tenés de la provincia de Buenos Aires, Facu, con respecto a la ciudad, son más o menos entre 10 días y 2 semanas distintos en el desarrollo de la pandemia. Está Pedro Can con nosotros, ya escuchándonos. Doctor, muchísimas gracias por estar esta noche en 4 días. Gracias por hacernos un minutito en su agenda. Doctor, ayúdenos a entender qué está pasando. Bueno, buenas noches, Facundo, y a la mesa. Bueno, lo que está pasando es que estamos en pleno invierno, estamos viendo un incremento del número de casos que de alguna manera sabíamos que iba a ocurrir. Es muy importante que la gente entienda que si no se hubiera hecho todas las medidas, si no se hubieran tomado todas las medidas que se tomaron, probablemente esta situación la hubiéramos tenido en el mes de abril, y si la hubiéramos tenido en el mes de abril, estaríamos realmente con el sistema de salud explotado, porque no hubiéramos tenido el incremento del número de camas, el número de camas de terapia intensiva, el incremento del número de respiradores, el entrenamiento del equipo de salud, el entrenamiento de la sociedad para aprender a convivir
con el coronavirus como estamos teniendo que aprender, y que cada día lo venimos haciendo con algunas excepciones. Cada día lo venimos haciendo mejor, en el sentido de usar el barbijo social, mantener el distanciamiento del 1,5 metros, 2 metros, evitar las aglomeraciones, lavarnos las manos, toser en el pliegue del codo, etc. Y sobre todo que la población vaya tomando conciencia de la necesidad de consultar ante la presencia del primer síntoma, no ir a trabajar, no quedarse en casa esperando a ver si se le pasa solo o tomándose un paracetamol, que vaya a las unidades febriles, y que al mismo tiempo en el camino hacia la unidad febril, si es que esa situación le ocurre, que él trate de recordar con quién estuvo en las últimas 48 horas para poder hacer un rápido rastreo de contactos. Claro. Todo eso lo hemos ido aprendiendo a lo largo de estos 120 días. ¿Es una cuarentena larga? ¿Es cansadora? Por supuesto que es cansadora. ¿Ha generado problemas socioeconómicos? Es cierto. ¿El gobierno ha intentado paliarlos? Lo ha hecho, con medidas que tal vez no alcancen, pero que por lo menos en una buena medida pues, lograron amortiguar el impacto socioeconómico. Claro. Ahora, de todas maneras, la gente está cansada, y creo que una de las decisiones que hay que tomar en algún momento es decir, bueno, ¿de qué manera se compatibiliza la situación socioeconómica, el cansancio psicológico que tiene la gente con las necesidades sanitarias? Eso es lo que se va a discutir mañana a la mañana en una reunión que vamos a tener por Zoom con el ministro y la secretaria de Acceso a la Salud, y de allí se irá a la reunión con el presidente de la Nación para informarle de cuál es la opinión de conjunto que vamos a sacar. Doctor, a ver, estamos en paralelo con dos noticias que, por supuesto, un poco chocan o se contradicen. Por un lado, la necesidad que se tiene de una apertura desde el punto de vista político, económico, usted lo remarcaba recién, psicológico, pero por otro lado, esa apertura choca contra las cifras que estamos recibiendo cada día, que ya a esta altura nadie puede establecer si hoy fue el pico, será mañana o pasado. Digo, ¿cómo se compatibilizan esas dos realidades? Bueno, para eso está justamente la sabiduría colectiva. Para eso nos vamos a reunir mañana con el ministro, con la viceministra. Vamos a ver las tendencias, vamos a ver los números, vamos a ver la cifra de duplicación de casos. Vamos a poner sobre la mesa todas las variables, y de allí sacaremos una recomendación que después el presidente tendrá que discutir con los gobernadores, o en este caso concreto con el jefe de gobierno de la ciudad y con el gobernador de la provincia. Una situación que realmente es un elemento, un activo que tenemos en la lucha contra la pandemia, que es la unidad de criterios que se ha logrado establecer entre estos distritos a pesar de las diferencias de orígenes políticos, ¿no? Me parece que eso es una ventaja que es una de las cosas que explica por qué nosotros estamos como estamos en comparación con otros países que tienen un presidente que tira para un lado y los gobernadores que tiran para el otro, ¿no? Claro, claro. ¿Usted cree que este puede ser el pico, o es muy difícil establecer hasta dónde llega la cifra máxima o el récord por día? Mire, Facundo, yo siempre repito algo que suele decir mi hija cuando la reportean, que es que el pico va a ser el día que tengamos el máximo número de casos, y el día siguiente es menos, y el día siguiente es menos, y luego es menos. Claro. Es decir, no podemos saberlo. Ojalá este sea el pico, pero ni siquiera podemos asegurarlo. Doctor, perdón, Facu, claro, quería consultarle sobre eso a Ezequiel Spillman. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda, doctor? ¿Es posible que haya un pico en la ciudad de Buenos Aires en estos días, doctor, en esta semana, y que en la provincia todavía no haya llegado al pico por esta cuestión que plantean algunos funcionarios, de que la provincia está retrasada con respecto a la ciudad 10 días, 2 semanas? ¿Es un escenario posible esto? Mire, en biología y en epidemiología no hay nada que sea imposible. Hay cosas que son más probables que otras. Lo que sí yo le puedo decir es que efectivamente, tal cual usted decía mientras yo estaba esperando, la ciudad empezó primero, porque los casos entraron por Ezeiza, de eso no tenemos ninguna duda. Este no es un virus gaucho, no es un virus autóctono, digamos, ¿no es cierto? Y luego se fue extendiendo hacia el conurbano. Es una sola realidad en un punto, porque el área metropolitana de Buenos Aires, la ciudad y el primer y segundo cinturón son realmente una unidad geográfica, política y social, aunque tengan orientaciones políticas diferentes, por supuesto, pero al mismo tiempo tienen sus particularidades. La ciudad tiene una densidad poblacional muy alta, tiene más casos por 100.000 habitantes que la provincia, inclusive más casos por 100.000 habitantes que el conurbano, no hay que confundirse con eso. Ha hecho un trabajo muy intensivo, muy fuerte para combatir la epidemia, tanto la ciudad de Buenos Aires como la provincia, pero son realidades diferentes. Tenemos menos de 3 millones de personas en la ciudad, tenemos alrededor de 11 millones de personas en el conurbano, entonces, y están distribuidos de una manera muy desigual. Hay sectores del conurbano que tienen alta densidad, pero ninguno llega a la densidad que tiene la ciudad de Buenos Aires. Así que es una realidad bastante compleja para analizar. Claro. Y tiene muchos vasos comunicantes.
Recuerden ustedes que en tiempos de normalidad se estima que 2,5 millones de personas atraviesan la General Paz en un sentido o en el otro todas las mañanas y todas las tardes. Claro. Entonces, Ahora, eso obviamente ha caído ahora, ¿no? Pero doctor, sí. supongamos que mañana o el viernes, porque Ezequiel dice que es el viernes el anuncio, se anuncia que de a poquito se empieza a abrir con esta idea, sobre todo acá en Ciudad de Buenos Aires, de 12 fases. ¿Qué hay que recordarle y repetirle una y otra vez a la gente? ¿Qué hay que... Digamos, Sí, ¿cómo concientizar a la gente de que si efectivamente hay una apertura más allá de las cifras, esa apertura no puede ser descontrolada, no podemos encontrarnos con eventos el Día del Amigo y todo eso que se supone o estamos presumiendo que puede llegar a suceder? Eso es muy importante, Facundo, lo que usted dijo. Mire, lo primero que la gente tiene que entender es que esto va en serio. Esta es una enfermedad que se cobra vidas, y no solamente vidas de gente mayor. Por supuesto que la mortalidad, digamos, la edad media de los muertos por el coronavirus en la Argentina es 75 años, la edad media de los infectados está alrededor de 36, 37. Pero eso no quiere decir que gente joven no pueda morir, y además tampoco tenemos por qué hacer morir a la gente mayor o a la gente con comorbilidades. Claro. Primer asunto. ¿Usted cree que la sociedad no se lo terminó nunca de tomar en serio el coronavirus, o un sector de la sociedad? En todo caso, un sector, yo no diría la sociedad, porque al contrario, creo que la sociedad en su conjunto ha respondido de una manera fantástica. Es decir, la verdad que cuando hablamos de una cuarentena larga, es una cuarentena larga, de eso no hay ninguna duda, y la sociedad ha respondido muy bien. Ahora, por supuesto, que en el marco de gente que se la banca todos los días, que tiene dificultades económicas, que está... digamos, con dificultades porque tiene que estar encerrada en su casa, etcétera, tenemos de repente grupos de gente que arman baby showers, fiestas electrónicas clandestinas, casamientos, que son las peores de las situaciones. Déjeme decirle, Facundo, para que la gente entienda, que la posibilidad del contagio depende de 3 magnitudes, fundamentalmente. La primera es la proximidad, la cercanía. Si yo no respeto el 1,5 metros, 2 metros, estoy en problemas. Si lo hago sin el barbijo tapabocas, peor todavía, pongo más en riesgo a la gente y el otro me pone más en riesgo a mí. El segundo punto es la intensidad. O sea, de repente, estar cerca de una persona en una teórica biblioteca pública donde estamos todos en silencio y digamos, no hablamos, no gritamos, no cantamos, es una situación. Claro. Estar en una fiesta donde saltamos, gritamos y cantamos es mucho peor. En tercer lugar, entonces el segundo factor es la intensidad. Dijimos, proximidad e intensidad. El tercero es el tiempo. Si yo estoy menos de 15 minutos al lado de una persona, tengo bajas chances de contagiarme. Pero fíjese usted que en una fiesta clandestina, en una reunión por el Día del Amigo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos proximidad, tenemos intensidad y tenemos tiempo suficiente para contagiarnos. Entonces es muy importante tener en cuenta que no es para tomarlo en broma, no es para armar fiestas clandestinas, para armar asados, mateadas y cosas por el estilo, que todos los días se vienen descubriendo. En la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Junín, en Mar del Plata, en distintos lugares aparecen este tipo de situaciones que después terminan generando graves problemas. Claro. Entonces quiero que esto quede claro. Nosotros, los ciudadanos de la Argentina, somos los custodios de nuestra propia libertad. Claro. Si mañana los líderes políticos deciden que es momento de dar un descanso, de dar una apertura, si nosotros queremos evitar que haya que hacer un cierre nuevamente de acá a 15 días, somos nosotros los que tenemos que custodiar esto y realmente mantenernos en la distancia apropiada, utilizar el barbijo, evitar salir cuando no es necesario, es decir, cumplir con todas las cosas que nosotros nos autoimpongamos antes que nos las tengan que imponer por decreto. Claro. Ahora, doctor, conozco casos, quiero empezar a hacer algunas preguntas bien sencillas, porque me imagino a la gente del otro lado que se la sigue haciendo. Conozco casos de gente que no ha salido en toda la cuarentena, que solamente por ahí recibe algún producto, un delivery, y se contagia en sus casas. ¿Esto es así? Mire, es bastante poco probable. La verdad que si recibe un delivery con el barbijo puesto, lo que tarda en pagarle al chico de la moto o de la bicicleta y retira el producto, la verdad que para que se contagie en su casa una persona que vive sola, la verdad me cuesta mucho creerlo. Le vuelvo a repetir, no hay nada imposible en biología, pero hay cosas más probables que otras. ¿No está el coronavirus en las cosas, en la comida? No, eso de ninguna manera. Eso es un virus de transmisión respiratoria. Por supuesto que si uno hace una idea experimental, alguien viene y tose sobre mi mesa y yo toco con la mano y no me lavo las manos y después voy y me toco los ojos, la nariz o la boca, bueno, podría ser, pero la verdad que es una circunstancia muy improbable. Yo lo digo en todos los reportajes, yo muy personalmente hago mis compras en la verdulería, en el supermercado, en la farmacia, no me quito los zapatos cuando vuelvo, no me cambio la ropa, lavo la verdura con abundante agua, no le pongo lavandina, tiro la bolsa o la caja que me puede traer el delivery y nada más. Y el resto, la verdad, me cuido desde el punto de vista respiratorio, que es lo más importante. Claro. Y eso usted lo recomienda que se repita. Repítalo de vuelta, doctor, ahí te doy ese. Dale. Pero me parece interesante
digamos, por ejemplo, en el caso mío, yo salgo 2 veces por día de mi casa y las 2 veces cuando vuelvo me quito la ropa en un lugar digamos, que es alejado, de donde están mis hijos, mi mujer, me baño. Digo, ¿eso es exagerado? Bueno, a ver, todo depende de lo que usted haga cuando sale. Si usted está en un canal de televisión y está muy rodeado de gente y no pueden respetar la distancia, bueno, por ahí tiene lógica que usted se quiera quitar la ropa. Es decir, evidentemente, a ver, mi yerno es médico obstetra y está todo el día con pacientes. Cuando él llega a casa se cambia, pero él viene de un ambiente altamente contaminado, digamos. Entonces, obviamente tiene que hacerlo de esa manera. Claro. Yo cuando vuelvo de atender el consultorio, que es para la única cosa fuera de las compras que salgo, o para como mañana que tengo que ir a Olivos, digamos, no hago digamos, toda esa parafernalia de cambiarme la ropa y todo lo demás. No hace falta. Lo más importante es entender la transmisión respiratoria. Yo estoy hablando y estoy eliminando gotitas. Si canto, elimino más. Si grito, elimino más. Si estornudo, le doy aceleración. Si toso, le doy más aceleración. Entonces tenemos que tener claro eso. Esta es una infección de transmisión respiratoria fundamentalmente y secundariamente por, digamos, por objetos inanimados, que es realmente muy raro. Claro. Coronavirus y los chicos. Sí. Hablemos un poco de eso porque me parece que hay muchos padres en estos momentos viéndonos que se preguntan efectivamente qué pasa con los niños, si son propagadores, si se pueden contagiar, si se contagian con una carga viral muy baja. Mira, a ver, lo que sabemos es que los chicos se pueden contagiar efectivamente y como contagiados pueden transmitirle la infección a los adultos, de eso ninguna duda. La ventaja que tienen los niños es porque aparentemente carecen de ciertos receptores que el virus necesita para unirse al aparato respiratorio, que son raros los casos graves en chicos. Si usted consulta en cualquier hospital municipal, hospital de la ciudad de Buenos Aires, de adultos, le van a decir que tiene un montón de camas ocupadas con casos de COVID. Consulten en el hospital de niños o en el Garrahan o en Casa Cuna y le van a contestar que tienen ninguno o muy pocos. Claro. ¿Por qué? Porque los chicos no hacen formas graves en general. Hay excepciones, por supuesto, pero en términos generales, digamos, para decirlo en lenguaje porteño, se la bancan mucho mejor que los adultos. Bien, a ver ese... Doctor, le quiero hacer una consulta sobre un estudio que se dio a conocer hoy del gobierno porteño, por ahí lo tiene y lo ha leído, un estudio en el barrio 31, en la Villa 31, donde tomaron una población efectivamente del lugar y detectaron en la consecuencia, digo, en las conclusiones del estudio, que por cada infectado había 9 casos más que no se habían manifestado, habían tenido síntomas, o ninguno, o tan leves que ni siquiera habían ido a la consulta médica. Quería saber qué opinión tenía al respecto. ¿Es posible que no se esté realmente sabiendo cuánta gente efectivamente generó los anticuerpos del coronavirus, que pasó por su cuerpo y no tuvo ningún síntoma? ¿Esto es posible que se pueda adaptar o llevarlo a una población más grande o pensarlo, exponerlo a toda la población de la ciudad, de la provincia, donde usted quiera, ¿no? Bueno, en realidad este resultado no nos debe sorprender, porque piensen ustedes que España, no recuerdo en este momento cuántos casos tuvo, pero fueron varias decenas de miles, ¿no es cierto? Inclusive creo que superó los 100.000 casos, pero cuando hizo un estudio cero epidemiológico, es decir, un estudio de lo que usted menciona, buscando anticuerpos, encontró que el 5% de la población de España estaba infectada. Ahora, 5% de la población de España son 2,5 millones, y España nunca comunicó 2,5 millones de casos. Porque siempre, en todas las latitudes, hay más casos que lo que nosotros podemos detectar. Por 2 razones. Uno, porque pueden ser casos que sean realmente asintomáticos, que efectivamente existen, o casos que han tenido un síntoma leve. Alguien se levantó una mañana y dice, ay, me duele un poco la espalda, estoy un poquito achuchado, pero bueno, nada, no, seguramente es un resfrío. Y eso es todo lo que le pasó. Y ese señor tuvo coronavirus. Y por ahí tuvo coronavirus y lo transmitió a terceros. Porque la mayor parte de las personas tienen una sintomatología relativamente leve que no requiere internación. Menos mal, porque si fuera al revés, si el 80% requiere internación, no hay sistemas hospitalarios en el mundo que lo puedan tolerar. Nosotros sabemos que el 80% tiene formas leves que van desde, en el peor de los casos, una gripe que te voltea una semana y te deja en cama y hay que tomar mucho líquido y se toma paracetamol y punto, hasta estos casos oligosintomáticos que tienen mínimamente, pierden un poco el olfato, tienen una línea de fiebre, tienen por ahí un golpe de tos y ya está. Y después tenemos un 15% de casos que evolucionan con neumonía, requieren internación, no en cuidados intensivos, y hay un 5% aproximadamente que requiere internación en cuidados intensivos. Claro. Esto también a lo largo de la pandemia ha ido mejorando la atención del sistema médico, porque los médicos tuvimos que aprender también cómo manejar estos casos. Y hoy tenemos una tasa de letalidad que ha ido bajando al calor, digamos, de tener más casos diagnosticados, pero con un número de fallecidos que no creció de la misma manera que el número de casos.
Hoy se maneja mejor un enfermo en terapia intensiva de lo que se manejaba hace 3 meses. Doctor Campe, espera un minutito, lo quiero sumar a Julio Bárbaro, que está con nosotros acá, porque son horas decisivas para la Argentina. Gracias, Julio, por venir, gracias por estar estos minutos. ¿Cómo se para un líder político frente a una decisión como la que está explicando el doctor Khan, que lo hace con mucha precisión, con mucha certeza digamos, de cómo está la situación? ¿Cómo se tiene que parar la política? Yo creo que es el momento en el cual uno se hace cargo de la responsabilidad de las vidas ajenas. Y es uno de los casos más complejos. Por eso se hace tanta consulta a los científicos, a los médicos, a los infectólogos. Es imprescindible eso. Si hay algo que no podemos discutir, son las responsabilidades que tiene el gobierno y las que le tendría que trasladar a la sociedad también, ¿no? Claro. Que es el otro tema. Claro. ¿Y la sociedad está responsable, Julio? Sí. De la vida todos somos responsables, nadie juega con eso. Hay algún frívolo. Me parece que en alguna medida el problema de la Argentina es que hay un 50% que tenemos casa y tarjeta, entonces podemos hacer una cuarentena y hay un 50% donde esa cuarentena le quita la opción laboral, le da algo, pero lo deja en una situación coyuntural muy compleja, que es ahí donde me parece que tienen que repensar la cuarentena. Ahora le doy al doctor Khan para que hagan alguna apreciación al respecto. Es muy interesante, por supuesto, tenerlos a los dos, les agradecemos. Es una noche muy especial, con mucha información en vivo. 30 segundos, voy a la Quinta de Olivos con Lili Caruso. Empiezan a haber salida de algunos de los funcionarios. Ya terminó la reunión, ya sabemos que los anuncios serían, Lili, el viernes. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Facundo. Así es, confirmado viernes, seguramente cerca del mediodía o después del mediodía. Esto porque es así, porque se habló mucho de que mañana podía ser el anuncio oficial. No es así porque mañana quiere escuchar el presidente de la Nación a los infectólogos, Los funcionarios, el último que se acaba de retirar fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que lo hizo en helicóptero. El resto, todos los que participaron de esta reunión, desde los funcionarios hasta el gabinete económico-social, lo hizo con sus respectivos autos. Claro. Pedimos una evaluación, pastor querido. ¿Y sabes qué nos decían? Fue muy dura. Muy dura, esa fue la palabra. Los intercambios fueron duros entre provincias sobre todo y la ciudad, porque la ciudad quiere volver a la fase que te diría casi la anterior, a la de fines de junio, con alguna que otra particularidad y nueva apertura. Por ejemplo, lo que estuvo sobre la mesa, Facundo, los peluqueros. Fue el tema que quizás más rispideces causó y que todavía se tiene que esperar, porque van a esperar los próximos números, quizás se abra de a poquito, pero ojo con eso, porque fue un tema de debate. Bien. Reunión, ya te digo, muy dura, esa fue la calificación, se van a esperar hasta los últimos números y quizás se vaya abriendo muy de a poquito. Bien. Y el último dato que te doy, me decían, el número preocupante de los 4.000, o que pasaron hoy los 4.000, tienen que ver con 14 días atrás. Por eso tienen la esperanza de que el de hoy haya sido ese número pico que tanto estamos esperando. Bien, Lili, gracias. Abrigate, que es una noche fría. Gracias por estar allí. Doctor Khan, me quedo con esto último que decía recién Lili Caruso desde Olivos. Todavía estamos viendo qué foto, digamos, el resultado de hoy en la foto de los últimos 10, 14, es decir, ¿todavía no vemos el efecto de la cuarentena estricta o sí ya los tendríamos que estar viendo? Recién lo estamos empezando a ver, es decir, en realidad hoy estamos viendo, hoy es día 15, estamos viendo lo que prácticamente las acciones que ocurren a partir del 5 de julio, 7 de julio, es decir, realmente tenemos que todavía esperar unos días para ver el real impacto. Lo que pasa es que lo que no vamos a ver, por eso es tan difícil a veces explicárselo a la gente, lo que es contrafáctico, es qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho esto. Porque haciendo la cuarentena, que fue imperfecta, que no se cumplió totalmente, que no fue todo lo intensa que tenía que haber sido, estamos de acuerdo, pero si no hubiéramos hecho esto, tal vez en vez del número 4.000, estaríamos con un número de 6.000, 8.000 o 10.000, y eso sí hubiera sido un problema muy serio para el sistema de salud. Yo quiero recordarle a la gente, Pastor, una cosa muy importante. En el País Vasco, por ejemplo, el 50% de las personas que fallecieron se murieron porque no pudieron ser atendidas en el sistema de salud porque estaba sobresaturado, no había lugar ni siquiera en los pasillos de los hospitales. Y eso puso a nuestros colegas de allí, lo mismo que en Italia, en España,
en una situación de extrema violencia moral, que es tener que decidir a quién le pongo el respirador y a quién dejo morir. Eso no debe ocurrir en la Argentina, y eso depende de todos y cada uno de nosotros. Los médicos que están trabajando en la primera línea, que no es mi caso, porque por edad no me dejan ir al hospital, están realmente trabajando una cantidad de horas inhumanas por día, atendiendo una cantidad de urgencias, una cantidad de situaciones, una situación muy desgastante, donde corre, por supuesto, un riesgo mayor que el resto de la población. El 7,8% de los casos en la Argentina es personal del equipo de salud, y el equipo de salud no representa el 7,8% de la población argentina. Doctor Cana, aún así vemos que la ocupación de camas de terapia intensiva, de UTI, unidades de terapia intensiva, en el AMBA es del 63,7%, y el crecimiento es, sostenido. Hoy, ¿cómo está el sistema de salud? ¿Por qué nos enteramos, por ejemplo, hoy que el Argerich está al 100% de su terapia intensiva, o que hay clínicas? Ayer Claudio Velocopita, aquí en este canal, dijo que sus clínicas, sanatorios privados del grupo, del grupo empresario, tiene ocupaciones de hasta el 80%. No, pero por supuesto, lo que pasa, Pastor, es que no se puede medir la ocupación de un hospital. No creo que la Argerich sea el único que esté al 100%, puede haber más. Lo que importa es que nosotros tenemos un sistema integrado de salud. En la ciudad de Buenos Aires hay 32 hospitales, y además están los hospitales del conurbano y los hospitales provinciales, etcétera. Y acá lo que importa es un mecanismo de trabajo en red. Si un paciente no tiene cama en el Argerich, irá al Fernández o irá al Pirovano o irá al Santoyani. Ese no es el problema. El problema es ver cómo está la red, no cómo está un hospital determinado. Porque por ahí elegimos al azar otro hospital y tiene 40% de ocupación, y yo no le diría, mire qué bien que estamos, tenemos solo el 40% de ocupación. Claro. Doctor Can, le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha dispensado. Muchas gracias. Al contrario, un placer. Y la recomendación a la gente que se ayude y nos ayude que nos ayudemos entre todos a ser solidarios con nosotros mismos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Hagamos todo lo posible para evitar los contagios que se pueden evitar. Bien, doctor, gracias. Julio, ¿acá donde aflora la política? ¿Debe aflorar la política? Me parece que el sentido común que abarca la política, la medicina, la economía, abarca todo. Me parece que nosotros estamos en un momento de crisis difícil, porque somos una de las sociedades que venía económicamente más debilitada y que tuvo la cuarentena más larga. Yo no discuto esa cuarentena, Lo que vos y yo sabemos es que la coyuntura es muy difícil para gente que además está privada de salir a trabajar y privada de protegerse, porque tiene una vivienda en la cual la posibilidad de aislarse es nula. Entonces, eso es lo que sí tiene que pensar la política. Julio, ¿es un momento de fragilidad política? Argentina tiene un momento de decadencia política en todo sentido, en el gobierno y en la oposición. La política argentina está muy débil. Cuando vos tenías el PRO triunfa y nunca imaginó que iba a durar 4 años. Y el retorno de Cristina es bueno, es con Alberto, pero hasta el momento ni el gobierno ni la oposición son capaces de devolverle a la sociedad un proyecto. Vos y yo no sabemos qué viene después. Yo digo siempre que es como un cantito, una reiteración. Fui diputado en un país que tenía el 5% de pobreza, Facundo. Y vivo en un país... Previo a la dictadura. Previo a la dictadura. Y vivo en un país que tiene el 50% de pobreza. ¿Y entonces? Yo nunca había visto un caído en la calle hasta que no viajé a Nueva York. Insisto, Buenos Aires era una ciudad más rica que Roma y Madrid. Eso nos resulta como absurdo. La Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene 45 años de caída permanente. Ese permanente abarca a los radicales, los peronistas mayoritariamente, abarca a todos. Y ese hecho nos obliga a reformular, porque no es que hay un kirchnerismo exitoso y un macrismo fracasado o viceversa. Hay un fracaso de los dos. Tenemos una Cristina y un Macri que los dos han fracasado. Y una clase política que no es capaz de sentarse y decir, primero la patria y después ser peronista, radical, liberal, católico, no. Pero Julio, si fracasó Macri y Cristina, fracasamos todos. Sí, claro. Si pasamos de un 5 a un 50, Facundo, fracasamos todos. O sea... Está bien, pero digo, me parece muy interesante, Julio, porque siempre, por lo menos desde estos espacios,
Uno machaca contra la política, nos pasamos horas hablando de los políticos, la justicia. Está bien, a los jueces nosotros no los elegimos, con lo cual ahí uno tiene por ahí una licencia un poco más, si se quiere, permitida, una licencia para poder decir, yo no elegí a un juez de Comodoro Pi. Ahora, los políticos que tenemos, estos que pasaron del 5 al 50% de pobres, los elegimos todos nosotros. Sí, pero no le dimos opción a la sociedad. Yo te diría que el pueblo no se equivocó nunca, eligió al mejor de ese momento. ¿Pero por qué? ¿El pueblo se equivoca cuando elige o no? No, porque le pones dos malos. Elige el menos malo. La Argentina, y siempre elige el menos malo. Vos y yo también elegimos el menos malo. Porque el debate de la Argentina... Vos fíjate que lo escucharon a la calle Pou y les dio envidia. Lo escuchábamos a Pepe Mujica, a Tabaré, a Julio Sanguinetti. La izquierda y la derecha uruguaya nos dan envidia, Facundo. Nosotros tuvimos un Frondizi, un Perón. Tuvimos hasta un Lanuse, que era un milico inteligente y nacional. Digo nacional, me van a decir de todo. Pero que lo era. O sea, la destrucción de la sociedad viene en el 75. Con Celestino Rodrigo empieza. Y de ahí en más es todo decadencia. En términos sociales, ahí voy, esa dictadura mediante, que fue una tragedia. La tragedia de la dictadura, pero después el fracaso es permanente de todos. Claro. Si vos me podés decir que fue menor el de este que el de aquel, pero es una pavada. Te hace una Ezequiel y te dejamos ir porque la promesa era... Bueno, dale Ezequiel y lo presento. Tengo una nota esperando. Julio, a ver, en términos sociales, por supuesto, los indicadores sociales son indiscutibles. Lo que le quería consultar es si no ve que después de la elección del 19, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en 2011, al no estar atomizada la oposición, se empieza a visualizar un bipartidismo, un peronismo en coalición y podríamos decir, no sé ubicarlo en derecha e izquierda, pero digo, el radicalismo con el PRO y armar un sistema político un poco más ordenado donde haya una oposición de 41 puntos, un oficialismo de 48 y eso dé un poco más de equilibrio. Por eso le pregunto si en términos políticos se retrocedió tanto o se avanzó con respecto, ¿se acuerda del 2011, Julio? Sí, se avanzó, una hegemonía total del kirchnerismo. Pero ni la oposición ni el gobierno tienen idea. O sea, tenés dos opciones, pero ningún proyecto. O sea, acá es imprescindible que el gobierno y la oposición sepan que hay que recuperar una idea de nación, de a dónde vamos. Cuando Alberto me dice que extraña a Chávez, yo me agarro la cabeza. Claro. Digo, cuando dialoga con Lula y se enoja con Bolsonaro, yo digo, los países tienen intereses, obligaciones, no tienen ideología. Cuando hace lo de Puebla, o sea, yo le exijo al gobierno que tenga una política internacional como la tienen los europeos. No le preguntan quién votó el de al lado. El de al lado vota al quien se le da la gana. Bolsonaro es la democracia de ellos. Que a mí me gusta más Lula. ¿Qué tiene que ver? ¿A quién le importa eso? Es personal. Pero la decadencia de la política argentina hace que vos y yo tengamos claro que nada es en Argentina digno de admiración y respeto. El talento fue derrotado por el interés. Digo, yo te daría una maldad. La Argentina tiene más complicidad que ideología. Más complicidad, que ahora voy a volver sobre ese concepto. Sumamos voces esta noche en 4 días aquí en A24. Está el ministro de Defensa, Agustín Rossi, escuchándonos. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Bien, ministro, gracias por atendernos. Bueno, discutiendo un poco, pensando, debatiendo un poco sobre la Argentina. ¿Cómo está viendo este momento? ¿Cómo lo está viendo el presidente Alberto Fernández? Bueno, yo lo veo muy bien al presidente. Estamos en un momento bisagra, a mi criterio, porque estamos enfrentando el pico de la pandemia o el momento más agresivo de la pandemia. Al mismo tiempo estamos en el último tramo de la renegociación de la deuda. Se empieza a visualizar algún tenue recuperamiento económico a partir de que se ha facilitado en el último mes, sobre todo la circulación de bienes y de personas. Y al mismo tiempo el presidente que encabeza claramente la respuesta de la Argentina y de la sociedad argentina y del Estado argentino ante la pandemia, que se pone al frente de la recuperación económica, busca acuerdos, busca consenso, genera un horizonte, transmite esperanza, así que sin ninguna duda que creo que el presidente está haciendo las cosas muy bien. Claro. Hay que tener en cuenta lo que nos pasó, ¿no? Porque la realidad es que el 10 de diciembre, cuando asumió Alberto, todo
sabíamos, y los argentinos sabíamos, que teníamos una situación económica complicada. El 1 de marzo Alberto va al Congreso, a la Asamblea Legislativa, traza las líneas generales o fundacionales de su gestión, y el 3 de marzo tenemos el primer caso de COVID en la Argentina. El 9 de marzo la Organización Mundial de la Salud declara pandemia COVID. Llevamos más días gobernando con COVID que sin COVID. La pandemia, los efectos negativos que teníamos de la política económica, derivado de la política económica del presidente Macri, se acentuaron, y en ese escenario el presidente ha mostrado una destreza, una habilidad y una capacidad de gestión, a mi criterio, muy importante. Claro. A ver, ministro, se alzan mucho las voces que hablan de las dos coaliciones, tanto la oficialista como la opositora, con muchos problemas internos. Para mi gusto, y adelanto una breve opinión, se escandaliza mucho la Argentina cuando frentes digamos, de distintos espacios políticos que se unen para un proyecto, ya sea opositor o oficialista, tensionan o hay tensiones internas. ¿Qué está pasando hacia adentro del frente de gobierno? Bueno, yo creo que es un momento en donde el frente del gobierno tiene que cerrar fila detrás del liderazgo del presidente. ¿Y eso no está sucediendo? Me parece claramente que lo que describí recién, la situación política, económica y social que vive la Argentina, merece claramente que que nuestro espacio político, que tiene la responsabilidad de gestión, se permanezca fuertemente fortalecido, ¿no? Yo viví las experiencias del 2013 en adelante y y nos tocó con Néstor y Cristina vivir momentos difíciles y momentos de mucha alegría, de mucha felicidad. Cada vez que nos tocó, que tuvimos que enfrentar momentos difíciles, lo hicimos con un claro liderazgo y con la fuerza política mancomunada detrás de ese liderazgo. A veces fue Néstor, fue Cristina después, y ahora yo creo que claramente esto tiene que suceder con Alberto, ¿no? Claro. Ahora, ministro, cuando usted sale a decir o a declarar, incluso yo vi hoy contenido que usted subió a las redes sociales a pedir, digamos, que se acompañe al presidente. Usted le está hablando adentro, está hablando a su propio sector, a ese frente. ¿Usted cree que hay todavía un sector digamos, del frente que gobierna que no está apoyando del todo al presidente? No, yo descarto eso. Lo que creo que a veces puede llegar a suceder, y lo que quiero evitar claramente, es que el árbol no nos tape el bosque. La realidad es que Frente de Todos es una coalición se conforma entre los que pensamos parecidos, ¿no? Entre los que pensamos iguales. La coalición, diseñada desde el punto de vista electoral magistralmente por Cristina Fernández de Kirchner, nos permitió obtener un triunfo electoral importante y nos permitió la posibilidad de gestionar. Bueno, ahora tenemos que demostrar que somos una coalición a la hora de gestionar. Claro. Y la coalición a la hora de gestionar tiene que tener unidad de acción. Entonces, creo que lo que hay que hacer es identificar cuáles son los objetivos principales que tenemos en esta etapa y encolumnarnos detrás de esos objetivos principales, porque también hay otra cosa, no se gobierna dentro de un termo o dentro de una latita de sabor 15, se gobierna en un contorno y en un entorno, y a veces esos entornos son más o menos condicionantes a los fines de la política que usted tiene que llevar adelante. Entonces yo identifico dos tareas que son fundamentales desde el punto de vista de la gestión. La primera de ellas es que la buena performance que tenemos como sociedad, como Estado frente a la pandemia se consolide y cuando empiece a bajar la pandemia y empiece a bajar la parte más agresiva o el periodo más agresivo del COVID, veamos que todo lo que hicimos fue necesario, fue importante, como yo creo que fue así, y claramente debajo del liderazgo del presidente de la Nación. Y después enfocarnos en todo lo que significa la recuperación económica de la Argentina. Y para eso necesitamos la coalición fuertemente unida detrás de la mirada del presidente de la Nación. Y eso creo que es lo que nosotros tenemos que hacer. Y mi convocatoria de ayer fue en este sentido, digamos, ¿no? Digo que no hay otra tarea más importante para un militante del Frente de Todos, para un dirigente del Frente de Todos, que fortalecer el liderazgo del presidente de la Nación
porque necesitamos apoyar a un presidente que está poniendo todo lo que tiene, toda su inteligencia, toda su capacidad de trabajo para sacar a la Argentina adelante, y necesita del apoyo de todos los argentinos, y sobre todo de su coalición electoral. Bien. Ministro, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en 4 días. Gracias. Bueno, gracias a Dios. Gracias. A ver, Julio, me quedo pensando con esto que planteaba el ministro de Defensa. Cuando desde adentro de la coalición de gobierno plantean que hay que fortalecer, ¿no es también exponer debilidad? Primero, si yo fuera ministro estaría diciendo otras cosas. Si yo tengo libertad de hablar es porque no tengo un cargo. El tema central es este. Ninguno de nosotros tres podría decir que el argentino recuperó la esperanza en el futuro. O sea, la sociedad nuestra hoy transita la desesperanza. Y eso vos lo ves en los jóvenes que se quieren ir del país, en la desesperación económica, en los bancos que no dan crédito. Somos una sociedad que ha perdido el rumbo y el proyecto. Pero a ver, me interesa mucho esto, Julio. En algún momento, cuando usted dijo, yo fui diputado de un país que solamente tuvo el 5% de pobres, ¿cuál era el futuro ahí? ¿Qué se veía para adelante en aquel país? Era la Argentina productiva. Esa Argentina tenía aviones, coches propios, tractores, motos, vagones. Tenía un ferrocarril. Yo viajé a Bariloche y a La Quiaca en segunda. O sea, destruimos hasta el ferrocarril. Privatizaron YPF, que eso es bastante culpa del kirchnerismo, ¿no? Privatizó otro, después lo estatizaron de nuevo. Pero te quiero decir, hemos ido destruyendo desde el ferrocarril al petróleo. Entonces tenemos que hacer una autocrítica, los peronistas. Después está la idea de que hay que consolidar detrás de Alberto. Si querés, yo también te digo eso. Ahora, ¿eso alcanza, Facundo? ¿Eso te devuelve a vos la esperanza? ¿Qué crees que, por ejemplo, debiera estar diciendo el gobierno? O haciendo. El gobierno tendría que ser capaz de convocar a un conjunto de elementos, a empresarios, a sindicalistas y a intelectuales para replantear. Cuando hablábamos del pacto de la Moncloa, que nos cansamos, y yo lo organicé en su momento en el Senado, estaba Pinedo, que estaba Pichetto, que estaba... Digamos, pero vos, ¿qué te imaginas, Julio? ¿Te imaginás una mesa de diálogo? Esto están pidiendo. Un proyecto común colectivo. La Argentina no tiene un proyecto. Cuando le hacemos la crítica a Macri, que yo también se la hago, tiene que haber un sector del PRO que esté sentado y coincida con este proyecto. Sacarlo a Macri, sacarlo a los halcones. Pero si no hay, ¿qué es una nación? Gobernar es dar trabajo, Facundo. Hace 40 años que no hay gobierno en la Argentina. Porque se saca trabajo, no se da. Se da desempleo. Nosotros tenemos que lograr que el subsidio se transforme en salario. Entonces, ese tema, la Argentina ni se lo plantea hoy. Ahora, o sea, Julio, cuando cada supermercado, ¿cuántos almacenes destruyó? Muchos. ¿Qué país del mundo dejó extranjerizar la ganancia de la gaseosa, Facundo? Digamos, cada farmacia que toma Quinta Pharmacity es un clase media que degrada en clase baja. Si los bancos se quedan con la cadena de kioscos, la cadena de bares, la cadena de farmacia, son todos grandes ricos, pocos. Pero entonces el Estado se terminó convirtiendo en un botín. Es que es un botín, hace años que es un botín. Hemos privatizado ruta que hizo el Estado y la cabina es privada. Digamos, no es que yo esté en contra de inversión extranjera. Si hacen la ruta, pago el peaje. ¿Me esperás un minuto, Julio? Quiero mostrarte una foto a pantalla grande para que responda después. Porque ahí hay, por lo menos cuando uno habla con el gobierno, una búsqueda o un intento de armar una mesa de diálogo, o si se quiere, de convocar a sectores, hacer una política sectorial. Poneme la pantalla gigante, que se vea a toda... La tengo acá, ahí está. Está el presidente con los gobernadores y los sectores. Ahora vamos a hablar de esto. Suma un intendente. Esta noche son muchas las voces que hemos tenido. Está Julio Garro, intendente de La Plata. Julio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo anda, Facundo? ¿Cómo andan ustedes? Bien, gracias por atendernos. Acá, discutiendo un poquitito de la Argentina. ¿Qué pasa para adentro de la oposición? Porque hablamos bastante del oficialismo, pero también adentro de la oposición tienen cosas por resolver. Y cuando uno ve una oposición también fragmentada, con algunos sectores muy radicalizados, también es preocupante, ¿no? Mira, Facu, creo que lo más importante es hoy gobernar y sobre todo
asumir el compromiso que nos toca a los que lógicamente estamos en la primera trinchera en el mostrador, en el territorio, y eso tiene una enorme responsabilidad en un momento de muchísima dificultad. Y yo soy uno de los que creo que no hay lugar para seguir acrecentando esa grieta, menos en el medio del dolor que atravesamos como sociedad y del que vamos a atravesar. Y lo que me pregunto siempre cuando me levanto, cuando llego a mi casa, es si a la dirigencia política, si a la sociedad en general no nos une una pandemia, una crisis, no nos une la muerte, no nos une los contagios, ¿qué nos uniría? Entonces yo creo que acá como sociedad hay un desafío enorme, digamos, que la dirigencia política pueda dejar los colores partidarios de lado, sentarse en una mesa, buscar los equilibrios, aunque pensemos distinto, pero encontrar ese punto en donde nos podemos encontrar para mejorarle la vida a la ciudadanía que la está pasando mal, y que seguramente la otra pandemia, la pandemia social y económica, que es la que miramos con el otro ojo todos los intendentes y los que nos toca gobernar, es una pandemia que nos preocupa. Y entonces, a ver, al final de cada día, a doña Rosa o a cualquier vecino de la provincia o de nuestro país, no le importa quién le soluciona los problemas, si es el presidente, si es el gobernador, si son los intendentes. Si no nos unimos ahora, entiendo en lo personal, con muchísima humildad y sin ser el dueño de la verdad, si no nos une esta pandemia, creo y me animo a pensar que no nos puede llegar a unir más nada. Claro. Ahora, Julio, a ver, siendo intendente, yo creo que los intendentes tienen en este momento un rol fundamental, muy importante, sobre todo en el conurbano, un conurbano que va a sufrir muchísimo. ¿Por qué no se da eso que vos planteás? Que no sos el primero en que lo planteás. Yo me canso de entrevistar a un montón de gente acá en mi programa, sobre todo en mi programa, que dice basta de la grieta. La grieta no termina nunca. Es que, Facu, no hay lugar para eso. Yo creo que a la dirigencia política muchas veces lo que le falta es sentido común, es conversar con los ciudadanos. Para un platense hoy, encender tu programa o un televisor o leer un diario o oír una radio y escuchar políticos peleándose, sinceramente causa un rechazo y un dolor muy grande y una bronca muy grande. Hoy necesitamos oír y escuchar y que nos lleguen como ciudadanos las soluciones concretas. Te vuelvo a repetir, no importa si el que las consigue es con un color verde, amarillo, rojo, el que sea. Hay una sociedad y un país que va a entrar con un 40 y pico, 50% de pobreza en los próximos meses. Eso no lo levanta un Estado solo, eso también lo levanta una sociedad, lo levantan los comerciantes, las pymes, los emprendedores. Seguro. Una breve por ahí, Facundo. Una breve que te hace Spillman, que de respuesta breve, porque ya nos tenemos que ir. Dale, Ezequiel. ¿Cómo le va? Ezequiel Spillman. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Tomando en base a lo que estás diciendo, ¿no te hace ruido que algunos sectores del PRO, hablamos de la oposición, para poner nombre y apellido, Fernando Iglesias, algunos diputados nacionales, en algunos momentos Patricia Bullrich, justamente no se coloquen en ese lugar que recién estaba planteando, sino que se colocan en un lugar mucho más duro o mucho más extremo con respecto a sus posiciones políticas? Yo te hablo y te contesto por los que tenemos y por quien yo hoy tengo esta responsabilidad enorme de gobernar la capital de la provincia de Buenos Aires. Claro. Muy concentrados en lo que estamos haciendo, no pierdo ni perdemos, y me animo también a conversar por otros intendentes, por el de Lanús, por los del interior, por Vicente López, 3 de febrero, y converso por ellos también, porque estamos enfocados permanentemente en nuestro territorio, en los contagiados, en el día a día, en la curva, en los comerciantes, en los chicos que hacen más de 120 días que no salen a la calle, los de 4 o 5 años, que no se ven con sus compañeritos, que no se ven con sus abuelos, con sus tíos, que están desesperados. Entonces, si no nos sentamos a laburar con eso y a concentrarnos todos en ese sentido, ¿cómo vamos a tener tiempo para agarrar un celular y escribir un mensaje y agredir al otro? Yo no tengo tiempo, no gasto un minuto en eso. Está claro. Julio, te agradecemos muchísimo, gracias por tus palabras de esta noche. Gracias. Un fuerte abrazo, gracias. Nos estamos despidiendo, no tengo más tiempo y encima me estaba amenazando por teléfono Carmela. A quien voy a denunciar en la primera comisaría que le cuente de acá a mi casa. Europa salió después de la guerra.
Sí. Si vos recorres las calles de Buenos Aires, pareciera que salimos de una guerra por los caídos, los locales, digamos. Me parece que estamos en un punto que puede ser la base de una nueva sociedad. Bueno, me interesó mucho, Julio, escucharte, como siempre, ¿eh? Cuídate, porque acá me están amenazando. ¿Qué te puso Carmela? Amenaza- Léelo, Facundo. No, Léselo no, al público no, no. y a Julio sobre No lo todo. voy a leer, lo voy a presentar en una comisaría. Un beso grande a Carmela y un beso grande a la gente. Gracias, Spillman. Gracias a vos, Facundo, por venir, ¿eh? Bueno, gracias. 47.002, 98 la cifra que siempre damos. Nos gusta terminar con esta cifra de recuperados. Mañana es jueves, eso está confirmado. Y también está confirmado que a las 10 de la noche nos volvemos a encontrar. Gracias.